Bienvenida a esta exploración de las fuentes que nos han compartido. Hoy nos sumergimos, nos metemos de lleno en el mundo del método Silva de control mental. Un nombre que seguro que a mucha gente le suena, ¿no? Efectivamente, un método con bastante recorrido, sí. Y que genera, bueno, opiniones diversas, la verdad. Aunque hoy nos vamos a centrar únicamente en lo que cuentan estos textos que tenemos delante. Exacto. Tenemos aquí extractos de El método Silva de control mental, el libro de José Silva y Philip Miele. Y la idea es esa, entender qué propone, cómo dice que funciona y, bueno, qué promete conseguir, basándonos solo en este material. Eso es, una hoja de ruta clara. Analizar lo que Silva y Miele escribieron en su momento, sin añadir, digamos, juicios externos ni nada parecido. Pues mira, para empezar fuerte, los textos lanzan unas anécdotas bastante potentes, la verdad. Imagínate esto. Un proyectista urbano pierde unos planos vitales justo antes de una reunión súper importante. ¡Uf, qué situación! Pues se sienta 10 minutos, cierra los ojos, se concentra y, al levantarse, sabe dónde están. Ah, sí. ¿Y dónde estaban? En un restaurante de otra ciudad donde había cenado días atrás. Increíble. Vaya, una recuperación de memoria bastante espectacular, sí. Presentada como un logro directo del método, claro. O esta otra, perder un billete de avión. Y, después de un rato de concentración, verlo mentalmente. ¿Dónde? Pues metido entre unos libros al fondo de un armario. Ajá. Y va y lo encuentra allí. Según los textos, esto es lo que se puede conseguir con las técnicas Silva. Así que, bueno, vamos a ver de qué va esto realmente. Claro, esos ejemplos apuntan directamente a la premisa central del método, tal como la describen las fuentes, ¿no? Que tenemos capacidades mentales ahí, latentes, desaprovechadas. Exacto. Ujú. Para recordar, para resolver problemas, incluso para influir en nuestra salud o en nuestros hábitos. Y que Silva, bueno, encontró una forma de activarlas. Entonces, ¿cómo definen exactamente el método Silva estos textos? Quiero decir, más allá de las anécdotas iniciales. Pues mira, lo describen como un sistema de autoayuda y de desarrollo mental. El objetivo, según decía Silva, es enseñar a usar más la mente y de una manera especial. ¿Especial en qué sentido? Bueno, afirma que puede mejorar el cociente intelectual, algo que en su época, ojo, se creía que era fijo, que no se podía cambiar. Ah, interesante. Y también desarrollar habilidades como la memoria, la creatividad e incluso, fíjate, la clarividencia o la capacidad de influir en la propia salud o la de otros. Vaya. Mencionan también que tiene raíces en técnicas de memoria de gente como Harry Lorayne y también en temas de visualización creativa, con influencias de figuras quizá menos conocidas como Ophiel o William Walker Atkinson. Una mezcla. Curiosa, sí. Pero ¿cuál es el núcleo? La idea principal que, digamos, lo une todo. La clave, según explican en los textos, es aprender a entrar voluntariamente, cuando uno quiere, en un estado de relajación muy profunda. Un estado que ellos asocian a las ondas cerebrales alfa. Alfa. Vale. Silva lo llamaba entrar a nivel, y desde ese estado, desde ese nivel, dicen, la persona puede, como si dijéramos, programarse para conseguir distintos objetivos en su vida. ¿Y qué tipo de objetivos? ¿Qué mejoras concretas prometen estas fuentes que se pueden lograr? Pues la lista que dan es bastante amplia, ¿eh? Va desde manejar el estrés y dormir mejor. Algo que mucha gente busca. Claro, hasta potenciar la memoria y la concentración, ya sea para estudiar o para trabajar. También hablan de fomentar una actitud más positiva ante la vida, resolver problemas de forma creativa, incluso mejorar la salud, la autoestima, la confianza en uno mismo. Parece abarcar mucho. Sí, y hasta mencionan el control de hábitos, como comer en exceso o dejar de fumar. Suena muy ambicioso, la verdad. ¿Reflejan los textos alguna crítica o alguna visión un poco más escéptica sobre todo esto? La mencionan, pero muy brevemente. Indican que existen críticos que consideran que sus fundamentos sobre el cerebro, son erróneos. Ajá. Y que a veces se analiza el método como si fuera, digamos, un movimiento religioso o algo parecido, pero insisten mucho en que ellos solo exponen el método tal cual, no entran a valorar esas críticas. Vale, entendido. Nos ceñimos a lo que dicen las fuentes. Hablemos un poco del creador, de José Silva. ¿Qué nos cuentan de él los textos? ¿Cómo llega una persona a desarrollar todo esto?
Pues sí, su historia es bastante singular, la verdad. Nació en Laredo, en Texas, allá por 1914, en un entorno muy humilde. O sea que no tuvo una formación académica formal al principio. No, ¿qué va? Tuvo que hacerse cargo de la familia siendo muy niño y aprendió a leer y escribir por su cuenta, con ayuda de sus hermanos. Nunca fue a la escuela, como alumno. Curioso. ¿Y su primer oficio dices que fue? Reparar radios, algo que aprendió por correspondencia. Y fíjate qué detalle, ¿eh? Hacía los exámenes para el peluquero que le alquilaba las lecciones porque él no tenía dinero para pagarlas directamente. ¡Qué historia! Y de reparar radios a investigar la mente. ¿Cómo se produce ese salto tan grande? Pues el punto de inflexión, según cuentan, fue durante la Segunda Guerra Mundial. En el reconocimiento médico, un psiquiatra del ejército le hizo unas preguntas que a él le parecieron, bueno, absurdas. Sí. Sí, y eso le picó la curiosidad. Le hizo empezar a preguntarse cómo funcionaba la mente humana. Empezó a leer a Freud, a Jung, a Adler, se interesó por la hipnosis y empezó a darle vueltas a si se podría usar para mejorar la capacidad de aprendizaje, el famoso CI. Ajá, el CI que se creía fijo. Exacto. Y al volver de la guerra, mientras reconstruía su negocio de electrónica, que por cierto llegó a ser el más grande de Laredo, y con eso financió todas sus investigaciones posteriores. O sea que tuvo éxito en los negocios también. Sí, sí. Pues en esa época empezó a experimentar con sus propios hijos. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, cuenta. ¿Qué descubrió en esos experimentos caseros? Pues observó algo que a él le pareció clave. Vio que sus hijos parecían aprender y recordar mejor no cuando estaban más activos o tensos, sino cuando estaban más relajados, en esas frecuencias cerebrales más lentas que los científicos llaman alfa. Vale, el estado alfa del que hablábamos. Eso es. El gran reto para él entonces fue cómo conseguir mantenerse despierto y consciente en ese estado, porque normalmente lo asociamos con soñar despierto o estar a punto de dormirse, ¿no? Claro, entiendo. Supongo que por eso abandonó la hipnosis, porque le parecería demasiado pasiva, quizás. Exactamente. Él buscaba un pensamiento activo, dirigido por la persona, incluso en ese estado de relajación, no solo recibir sugestiones. Entonces desarrolló sus propios ejercicios. Correcto. Creó ejercicios específicos de lo que llamó concentración relajada y visualización mental vívida. El objetivo era alcanzar esos niveles alfa o incluso más profundos, como teta, pero manteniendo la mente alerta. Y funcionó con sus hijos. Según los textos, los resultados fueron notables. Dicen que las calificaciones escolares de sus hijos mejoraron muchísimo en un periodo de 3 años. Y de mejorar las notas a la percepción extrasensorial. O PES. Vaya salto, ¿no? Sí, sí. Cuentan que fue a raíz de un incidente con su hija. Parece ser que ella empezó a saber las preguntas que él estaba preparando mentalmente para hacerle después. Anda. Eso le hizo pensar en la clarividencia. Y bueno, recibió una carta de ánimo del Dr. J.B. Rhine, que era un pionero en parapsicología en aquella época, y eso le impulsó a investigar más a fondo. ¿Y qué hizo? Pues dedicó los siguientes 10 años a entrenar a niños de Laredo, unos 39 niños dicen. Buscaba desarrollar un método sistemático, repetible, para, según él, entrenar la PES en cualquier persona. Vaya dedicación. 10 años. Sí, sí. Y todo eso, todo ese trabajo, acabó cristalizando en el curso que se conoce hoy. El método Silva. Exacto. Un curso de unas 40 a 48 horas de duración. Las fuentes dicen que lo han tomado millones de personas en todo el mundo. Y describen a Silva como un hombre sencillo, que siempre insistía en que los logros eran de la propia mente de cada individuo, no suyos. Interesante perfil. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. En las técnicas. ¿Cómo enseña el método a alcanzar ese famoso estado alfa, según lo que describen los textos? Pues describen un proceso gradual, ¿sabes? Al principio recomiendan practicar por la mañana, muy temprano, justo al despertar. ¿Por qué tan temprano? Supongo que porque la mente está más receptiva, más cerca de esos estados de forma natural. Te dicen, ve al baño, vuelve a la cama, pon el despertador por si acaso te duermes. Vale. Cierra los ojos y dirígelos un poquito hacia arriba, como unos 20 grados tras los párpados cerrados, y entonces empezar a contar, lentamente hacia atrás, de 100 a 1. De 100 a 1. ¿Cada vez? Al principio sí. La idea es concentrarse en la cuenta para ir facilitando la relajación profunda. Con la práctica, durante semanas, vas reduciendo la cuenta, de 50 a 1, luego de 25 a 1, de 10 a 1,
hasta que llegas a hacerlo muy rápido. Ya está. Con eso se entra en alfa. ¿Qué se siente? ¿Dicen algo? Pues según los textos, esa cuenta regresiva, junto con la posición de los ojos, ayuda a alcanzar el nivel. La sensación, dicen, varía mucho de una persona a otra. Algunos lo notan enseguida como algo maravilloso, otros al principio no sienten nada especial. Dependerá de cada uno, supongo. Claro, lo importante, recalcan mucho, es la práctica diaria. Para aprender a alcanzar niveles más profundos, no solo alfa, sino también zeta, pero siempre, siempre manteniendo la conciencia. Y para salir del nivel es fundamental contar de 1 a 5, afirmando mentalmente algo como «me siento completamente despierto y mejor que antes». ¿Mencionan también algo de crear un sitio ideal de relajación mentalmente? Sí, es otra técnica. Crear un lugar imaginario, personal, muy detallado, al que puedes ir mentalmente para relajarte profundamente. Pero decías antes que no era solo relajarse, que era una meditación dinámica. ¿Para qué se usa una vez que estás a nivel, como decía Silva? Pues principalmente para 2 cosas: resolver problemas y programar objetivos que quieras conseguir. Y para eso, la herramienta clave que describen es la pantalla mental. La pantalla mental. ¿Qué es exactamente? Es, bueno, imagínate una pantalla de cine muy grande, pero en tu mente. La sitúas como a unos 2 metros delante de ti, un poquito elevada. Vale. Al principio, se practica proyectando en ella imágenes sencillas, una manzana, por ejemplo. Pero hay que hacerla muy real, muy vívida, en 3 dimensiones, con su color, su textura, su brillo. Hay que trabajar esa capacidad de visualización. Y para abordar un problema real con esa pantalla. Casi por hecho. Desear, creer y esperar. Eso es. Y mencionan una regla fundamental. No se puede usar este nivel alfa para crear un problema o dañar a otros. Si lo intentas, dicen, o sales del nivel automáticamente o te acaba doliendo la cabeza a ti. Curioso. ¿Y la técnica concreta para resolver problemas? La básica es, primero, visualizas el problema actual en tu pantalla mental, tal como es ahora. Segundo, deslizas mentalmente esa escena hacia la derecha, como si la apartaras hacia el pasado. Ajá. Una imagen clara y vívida de la solución ya conseguida. Y cuarto, y esto es crucial, vives intensamente esa solución como si fuera real ahora mismo, con todos los sentidos, sintiendo la alegría, la satisfacción. Ponen el ejemplo de un taxista, un tal Tim Masters, que visualizaba conseguir clientes específicos que necesitaban ir al aeropuerto, y le funcionaba. La visualización parece el pilar de todo esto, ¿no? ¿También para mejorar la memoria? Muchísimo. Parten de la idea de que en realidad no olvidamos las cosas, solo nos cuesta acceder a la información, recuperarla. Tiene sentido. Pues para eso usan también la pantalla mental. Te dicen que recrees en ella la situación original donde aprendiste algo. Por ejemplo, el momento exacto en que oíste el nombre de una persona por primera vez. Como rebobinar una película mental. Algo así. Y luego describen una técnica muy popular del método. La técnica de los 3 dedos. ¿Los 3 dedos? ¿Qué es eso? Consiste en unir las yemas del dedo pulgar, el índice y el corazón de una mano. Este gesto se programa mientras estás en estado alfa. Te dices a ti mismo que cada vez que juntes esos 3 dedos, tu mente funcionará a un nivel más profundo y eficaz. Es como crear un ancla, un disparador. Exacto, un ancla. Para que luego, cuando estés en tu estado normal, en beta, si necesitas recordar algo, concentrarte para un examen o lo que sea, juntas los 3 dedos y ¡zas!, accedes instantáneamente a ese nivel mental más potente. Práctico, desde luego. Citan el caso de una maestra de primaria que la usaba para ayudar a sus alumnos con la ortografía y las tablas de multiplicar, y dicen que funcionaba muy bien. Y el taxista Tim Masters también la usaba para recordar rutas complicadas. Hablan también de algo llamado aprendizaje acelerado. ¿En qué consiste eso, según los textos? Pues la idea es bastante simple. Grabar el material que tienes que estudiar, leyéndolo tú mismo en voz alta, en tu estado normal, beta, y luego escucharlo tranquilamente mientras estás relajado en tu nivel alfa. ¿Y eso ayuda a memorizar? Afirman que sí, que mejoran muchísimo la retención y la comprensión del material, como si la mente absorbiera la información de forma más directa en ese estado.
Otro tema que tocan bastante es el de los sueños, pero no la interpretación típica, ¿verdad? Hablan de sueño creativo. Exacto. No se trata de interpretar los sueños que tienes espontáneamente, al estilo de Freud, sino de programar tus sueños para que te den respuestas a problemas concretos. Programar los sueños, ¿cómo? Silva le daba muchísima importancia a esto. Contaba una experiencia personal muy vívida con unos números de lotería, 343, 373, que soñó y que luego salieron. Eso le convenció de que en sueños podíamos contactar con una inteligencia superior, como él la llamaba. Vaya. El proceso que describen tiene 2 pasos. Primero, tienes que aprender a recordar tus sueños. Te programas antes de dormir, te dices mentalmente, quiero recordar un sueño esta noche, y tienes papel y lápiz en la mesilla para apuntarlo nada más despertar. Hay que entrenar la memoria onírica, digamos. Eso. Y una vez que ya recuerdas tus sueños habitualmente, viene el segundo paso, la programación. Antes de dormir, mientras estás en meditación alfa, repasas bien el problema que te preocupa y te programas diciendo algo como «Quiero tener un sueño que contenga información para resolver este problema. Tendré ese sueño, lo recordaré y lo comprenderé». ¿Y luego qué? ¿Esperar a ver qué sueñas? Sí, y al despertar, confiar en tu intuición, en la corazonada que tengas sobre el significado del sueño o de las ideas que te vengan. Citan ejemplos famosos como el de Elias Howe, el inventor de la máquina de coser, que soñó con guerreros que llevaban lanzas con agujeros en la punta. Y esa fue la clave. O un motorista que soñó con judías verdes crudas y al día siguiente se encontró un montón de judías derramadas en una curva peligrosa. Curiosos ejemplos. También le dan mucha importancia a las palabras que usamos, a lo que llaman limpieza mental. Muchísima. Usan el ejemplo clásico del limón. Si te imaginas un limón muy ácido, empiezas a salivar, ¿verdad? Sí, sí. Pues argumentan que eso demuestra cómo las palabras y las imágenes mentales crean una realidad fisiológica porque el cerebro las toma de forma muy literal. Entiendo. Por eso, dicen, hay que tener cuidado con las expresiones negativas que usamos habitualmente. Esto me da dolor de cabeza, me pone enfermo, qué mala suerte tengo. Si las repetimos mucho y con emoción, pueden acabar contribuyendo a que esos problemas se manifiesten realmente. O sea que proponen ser conscientes de nuestro lenguaje interno y externo. Exacto, hacer una limpieza mental y sustituir esas frases negativas por afirmaciones positivas, especialmente cuando se está en estado alfa. Citan mucho a Émile Coué, un farmacéutico francés de principios del siglo XX, y su famosa frase, «Cada día, en todos sentidos, estoy mejor y mejor». Una frase muy conocida. Y los principios de Coué que mencionan son 1. Solo podemos pensar una cosa a la vez. Y 2. Un pensamiento en el que nos concentramos tiende a hacerse realidad, porque el cuerpo actúa sobre él. Por eso recomiendan usar frases positivas en alfa como los pensamientos negativos, las sugestiones negativas no tienen ninguna influencia sobre mí, y repetir la frase de Coué. ¿Y cómo aplican todo esto a cambiar hábitos que suelen ser difíciles como fumar o comer en exceso? Ahí la fuerza de voluntad a veces no basta. Pues precisamente por eso, la clave que dan los textos es que la imaginación es más poderosa que la fuerza de voluntad. Tienes que desear intensamente los beneficios de dejar el hábito más que luchar directamente contra el hábito en sí. A ver, ¿cómo sería para perder peso, por ejemplo? Primero, analizar bien por qué quieres perder peso. Por salud, por aspecto, por sentirte mejor. Luego, visualizar esos beneficios de forma muy concreta, usando todos los sentidos. Cómo te verás, cómo te sentirás al moverte, qué ropa te pondrás, qué te dirá la gente. Crear una imagen muy motivadora. Exacto. Y entonces, en estado alfa, usar la pantalla mental. Ves tu imagen actual, la deslizas a la derecha, pasado, y traes desde la izquierda, futuro, esa imagen deseada tuya, ya con el peso ideal. Y vives esa sensación intensamente. También visualizas la dieta de forma positiva. No lo que no puedes comer, sino lo que sí vas a comer, saludablemente, sintiendo que es suficiente, que no pasas hambre. ¿Y para los antojos? Ahí entra la técnica de los 3 dedos. La programas en alfa para que cuando sientas un antojo, juntes los dedos y esa necesidad disminuya. Citan casos de éxito de gente que perdió bastante peso con estas técnicas. Y para dejar de fumar. Es parecido. Muy parecido. El enfoque es el mismo, centrarse en los beneficios de no fumar,
Mejor salud, más dinero, mejor aliento. En alfa, te visualizas sin fumar durante periodos concretos de tiempo. Por ejemplo, la primera hora del día. Afirmas, soy y seguiré siendo un exfumador durante esta hora. Empezar poco a poco. Sí, y luego ir extendiendo gradualmente esas horas sin fumar. Visualizar que la necesidad de cigarrillos va disminuyendo, que cada vez te apetecen menos. Y usar también los 3 dedos para cuando te den ganas de fumar. Citan el caso de un hombre que visualizó que quemaba todos los cigarrillos que había fumado en su vida y todos los que podría fumar en el futuro, y dejó de fumar. Vaya imagen potente. Y van todavía más allá, ¿no? Hablan de usar la mente directamente para influir en la salud, autocuración y hasta curación a otros. ¿Cómo plantean eso? Sí, la base es siempre la misma, la fuerte conexión que existe entre la mente y el cuerpo. Para la autocuración, los pasos que describen son, primero, empezar en tu estado normal, sintiéndote indulgente, afectuoso contigo mismo. Sin culpas ni enfados. Exacto. Luego, entrar en alfa manteniendo ese estado positivo. Afirmar mentalmente tu deseo de limpieza mental. Después, visualizar brevemente la enfermedad o el problema en la pantalla mental, pero muy brevemente. No recrearse en lo malo. No, para nada. Borrarla rápidamente y, acto seguido, visualizarte en perfecta salud, sintiendo la alegría, la energía de estar bien. Y creer firmemente que esa imagen de salud es real ahora mismo. Terminar con la frase de QE, cada día, en todos sentidos, y repetir este proceso a menudo. Mencionan casos concretos, ¿verdad? Sí, citan a un médico que dice haber curado sus propias migrañas así, y a una monja, la hermana Bárbara, que mejoró su vista programándose cada vez que parpadeaba. Y también mencionan al Dr. Carl Simonton y su trabajo con pacientes de cáncer. Sí, eso es interesante. ¿Qué dicen de Simonton? Refieren su trabajo, que relacionaba estados emocionales negativos como la pérdida o la desesperanza, con un mayor riesgo de cáncer y al revés, una actitud positiva con mejores resultados, lo que a veces se llama remisiones espontáneas. Describen la técnica de visualización que usaba Simonton con sus pacientes. ¿Cuál era? Les hacía imaginar el tratamiento médico, quimio, radio, como algo muy fuerte y poderoso que destruía las células cancerosas, que imaginaban como débiles y confusas. Y luego visualizaban a su propio sistema inmunitario, sus glóbulos blancos, como un ejército limpiando los restos de células muertas. Una visualización muy activa y simbólica. Muy potente, sí. Buscaba movilizar los recursos internos del paciente. Y curar a otros, incluso a distancia. Eso ya suena... Sí, es una de las afirmaciones más llamativas. El proceso que describen es similar al de la autocuración, pero visualizando a la otra persona en tu pantalla mental. ¿Cómo? Primero la visualizas con su problema o enfermedad, luego visualizas la corrección, el proceso de sanación, y finalmente la visualizas completamente sana, sintiendo esa salud como real ahora. Y de nuevo, la creencia firme es clave. Afirman que la distancia física no es una barrera para esto. ¿Cuentan alguna anécdota sobre esto o no? Sí, una de Silva ayudando a un sacerdoteo amigo suyo que tenía las rodillas muy hinchadas y doloridas. Dice que se concentró intensamente, generó confianza en el sacerdote y visualizó la curación, y que funcionó. También sugieren que es mejor mantener este trabajo de curación en secreto, para no dispersar la energía mental o la concentración. Con esto llegamos a la parte que suena, quizá, más extraordinaria de todas. La PES, la percepción extrasensorial, que Silva prefería llamar proyección efectiva sensorial. ¿Por qué ese nombre? Pues porque él decía que no se trataba solo de percibir pasivamente información extrasensorial, sino de proyectar la conciencia de forma activa hacia el objeto o la persona que querías investigar. Su afirmación central aquí es rotunda. Todos somos psíquicos en potencia y podemos entrenar esa capacidad. ¿Y cómo se entrena eso según los textos? ¿Suena complicado? Ejercicios de visualización muy detallados. ¿Cómo cuáles? Pues proyectar tu conciencia, tu punto de inteligencia, como lo llaman, a lugares conocidos, como tu propia casa, y explorarla mentalmente. Luego, proyectarse dentro de objetos sólidos, una pared, un cubo de metal imaginario, sintiendo sus cualidades desde dentro, temperatura, textura, dureza. El objetivo es anular la lógica habitual. Ir más allá de lo que creemos posible. Exacto. Después, pasar a proyectarse dentro de materia viva, una planta, una mascota, examinando sus estructuras internas. Y crear un laboratorio mental. Un laboratorio. Sí,
Un espacio imaginario personal equipado con herramientas simbólicas, pantallas, archivos, instrumentos, y donde puedes evocar consejeros. Consejeros. ¿Quiénes son? Figuras imaginarias, una masculina y una femenina, que supuestamente te dan guía e información desde ese nivel profundo. A veces, dicen, aparecen de formas inesperadas, como personajes históricos, famosos o incluso payasos. Vaya, tela. Y la práctica final de todo esto, los casos de rehabilitación. Sí, esa es la aplicación más avanzada que describen en el curso. Se hace normalmente en parejas, hay un psicoorientólogo que guía la sesión y un operador psíquico, que es quien entra en su nivel alfa-teta y en su laboratorio mental. Vale. El psicoorientólogo le da solo unos datos básicos de una persona desconocida para el operador: nombre, edad, sexo y ubicación general. Y con eso, el operador tiene que escanear mentalmente el cuerpo de esa persona a distancia. ¿Escanear cómo? Pues detectar problemas físicos o enfermedades. Tiene que describir lo que ve, siente o intuye, confiando en las primeras impresiones que le lleguen, sin analizarlas lógicamente. Poneme el ejemplo de un caso real, un tal John Summers, donde un operador describió correctamente que le faltaba un pulmón y que tenía un tobillo roto, sin conocerle de nada. Impresionante, si fue así. Y después de detectar el problema, visualizan la corrección, la sanación, aplicando las técnicas que ya hemos comentado. Insisten mucho en que la práctica regular, sobre todo en grupo, es fundamental para desarrollar esta habilidad. Entendido. Bueno, las fuentes que tenemos mencionan también muchas aplicaciones prácticas y algunos estudios que se hicieron sobre el método. ¿Podemos destacar algunas áreas donde dicen que se ha usado o investigado? Sí, claro. Tocan varios campos bastante diversos. En el mundo de los negocios, por ejemplo, mencionan mejoras en la actitud del personal y en la resolución de problemas en empresas importantes como Hoffman Roche. ¿Algo más en negocios? Sí, hablan de gente que lo usó para crear nuevos productos o estrategias de marketing, incluso intentos de aplicarlo a la inversión en bolsa, aunque ahí reconocen resultados mixtos. Mencionan también mejoras en el rendimiento de deportistas profesionales, citando al equipo de béisbol de los White Sox. Y bueno, éxito en ventas, encontrar empleo, hasta cerrajeros que dicen usar la PES para ver la combinación de cajas fuertes. Eso sí que es curioso. ¿Y en educación? En educación reportan mejoras en las notas, en el aprendizaje acelerado y sobre todo en la autoestima y la fortaleza del ego de los estudiantes. Mencionan estudios específicos en varios institutos de Estados Unidos. También dicen que mejora la eficacia de los profesores e incluso usos creativos como que los alumnos contacten mentalmente con figuras históricas para entenderlas mejor. Suena, original. ¿Y en salud mental mencionaste algo antes? Sí. En salud mental destaca el trabajo que citan del psiquiatra Dr. Clancy Mackenzie. Parece que usó el método con sus pacientes, tanto psicóticos como neuróticos, durante varios años. ¿Y qué resultados obtuvo? Pues según los textos, reportó mejoras significativas en la mayoría de ellos. Mejor percepción de la realidad, reducción de síntomas, mayor cooperación en la terapia. Incluso usaba el control de sueños programados para obtener insights terapéuticos más rápidos. Dice que solo un caso de 189 empeoró notablemente. Su conclusión era que el método bajo supervisión psiquiátrica era seguro y beneficioso. Interesante testimonio. ¿Algún estudio más científico, digamos? Mencionan algunos estudios con electroencefalograma EEG. Citan a un tal Dr. Bremner y otros que encontraron que los practicantes avanzados de Silva podían generar ondas alfa a voluntad, de forma consciente. Incluso estando activos. Sí, incluso mientras hablaban o realizaban tareas mentales que normalmente requieren actividad beta. Esto sugería, según ellos, una mejor integración entre los dos hemisferios cerebrales y un acceso consciente a estados mentales asociados con la creatividad y la intuición. Comparan el entrenamiento Silva con el condicionamiento clásico y el biofeedback. Vale. ¿Algo sobre adicciones o bienestar social? Sí. Mencionan experiencias con adictos a heroína y metadona con resultados variados, destacando la necesidad de apoyo continuo. Y un estudio con alcohólicos que mostró mejoras en el autoconcepto y menos recaídas en la mayoría.
En cuanto al bienestar social, citan un estudio en Ottawa County con personas que recibían asistencia pública, donde vieron mejoras extraordinarias en el autoconcepto y también experiencias en prisiones, que reportaron beneficios en la actitud de los reclusos y del personal. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos extraído de estas fuentes, el método Silva se presenta fundamentalmente como un entrenamiento mental, ¿correcto? Sí, un entrenamiento estructurado para aprender a acceder y, sobre todo, a utilizar conscientemente esos niveles mentales más profundos que asocian con las ondas alfa y teta. Y las herramientas principales son la relajación controlada y muy especialmente la visualización dinámica y dirigida. Exactamente. Y las aplicaciones que describen en los textos son amplísimas. Van desde la mejora personal más cotidiana, memoria, concentración, dejar hábitos, mejorar la salud y el éxito profesional, Ujú. hasta el desarrollo de habilidades que normalmente consideraríamos extraordinarias o psíquicas, como esa detección a distancia de problemas o la influencia en la curación de otros. Y la clave recurrente en todo parece ser... El poder de la mente enfocada. Un enfoque que se consigue, según Silva, a través del deseo intenso, la creencia firme en que es posible y, sobre todo, la expectativa y la visualización vívida del resultado como si ya fuera real. Bueno, para quien quería entender de qué va esto basándose estrictamente en lo que cuentan Silva y Mielet en este libro, creo que queda claro que proponían un control y un alcance de la mente, bueno, muy amplio. Ofrecen herramientas concretas, pasos a seguir y, desde luego, muchos ejemplos que generan ese momento de «ajá» o como mínimo de ¿será posible todo esto? Sí, es fascinante ver la amplitud de lo que afirmaban que es posible controlar o influenciar solo con la mente entrenada de esta manera. Y dejan una pregunta flotando al final, ¿no? Totalmente. Los textos te dejan pensando. Si la mente humana realmente tuviera estas capacidades latentes, que según Silva pueden ser despertadas y dirigidas con un entrenamiento sistemático como el que él describe, ¿qué implicaciones tendría eso? Claro. No solo para cada individuo, sino para cómo entendemos la realidad misma, nuestra interacción con el mundo, nuestro propio potencial. Estamos apenas arañando la superficie de lo que nuestra mente puede hacer. Ahí queda esa reflexión, desde luego. Una idea para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las fuentes del método Silva.